Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 15, 3 a 12. Y dice así, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenecia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué dejentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creímos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, aleluya, vamos a titular este mensaje: judíos y gentiles no necesitan obedecer la ley de Moisés. Y vamos a leer otra vez más el versículo 3. Y siendo llevados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaron gran alegría a todos los hermanos. Lo sumamente cordial de la iglesia fue que habían traído a los apóstoles en su camino, como dice. Seguramente se podría haber hecho así con los miembros de la familia. Sin embargo, la iglesia tuvo que aprender nuevas costumbres y era cuidar de una manera u otra a los apóstoles o pastores, incluso el terreno de la iglesia donde quiera que esté. Sin embargo, lo que sí parecía al principio era que la iglesia en lugares donde no había sinagogas tendría sus servicios en las casas de las personas. Por lo tanto, el dueño de la casa y aquellos miembros de la iglesia que deseaban ayudar podrían haber preparado algunos platos y comida para todo el cuerpo de la iglesia y la casa misma. No hay nada realmente concreto sobre dónde se habían congregado los creyentes. Y es decir, nada está escrito sobre de quién era el hogar. Sin embargo, se puede estar seguro
de que las sinagogas probablemente no fueron utilizadas debido al hecho de que los cristianos seguirían, 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 seguirían a Jesús. Y muchas sinagogas de los judíos tuvieron feroces batallas contra los apóstoles, al menos contra aquellos judíos que no creían en el Evangelio. Aquí, al menos en Antioquía, parece que hay paz tras las acaladoras luchas entre los judíos y los apóstoles. En el escrito parece que todo va bien y los cristianos no enfrentan esa misma persecución. Antioquía fue una buena elección para enviar a los apóstoles y un gran lugar al que regresar para contar lo que había sucedido. Se podría dar libremente sin temor a ningún problema. Aleluya. Esa es otra razón por la cual se supone la iglesia se reunía en la casa de una persona porque los informes se daban y no se exhiben demoras o problemas con los judíos o el liderazgo de ninguna manera. Esto significa que para el cuerpo de la iglesia en Antioquía pueden desarrollarse libremente sin ningún problema por parte de los judíos o aquellos que perseguirían a los cristianos. Parece que incluso entre los gentiles no hubo desafíos allí. Antioquía parece haber estado tan cerca de Israel que tuvo la influencia de los judíos, pero tan lejos de la persecución que los cristianos al parecer no fueron perseguidos en Antioquía. Y aquellos que estaban siendo perseguidos en Israel como resultado del Evangelio habían huido a Antioquía, entre otras ciudades. Por lo tanto, parecía que Antioquía era una ciudad amiga de los cristianos, además de tener un número de conversos al cristianismo dentro de la ciudad. Parece que se había convertido en la primera ciudad gentil, que era un lugar seguro para construir la iglesia allí sin una fuerte persecución por parte de los judíos o los gentiles. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amén y amén. Vamos a ver. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Pablo y Bernabé iban camino a Jerusalén, pero en medio de su viaje habían decidido detenerse en Fenice para explicar lo que Dios había estado haciendo con ellos para los gentiles. Cuando se detuvieron a explicar lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, esto debe haber sido solo entre los cristianos. Se puede asegurar porque si hubieran contado esto a los judíos, habrían sido perseguidos como judíos.
por hacer lo que estaban haciendo. Por lo tanto, los informes que habían estado dando eran solo, al parecer, para los cristianos y en las congregaciones de iglesias que se congregaban aparte de las sinagogas. Si estos informes se hubieran hecho en las sinagogas, sin duda los judíos se habrían ocupado de ellos, pero Lucas no mencionó nada sobre los problemas con los judíos, por lo que los apóstoles fueron sabios, digamos, al llevar estos informes solo a los cristianos. De esta manera, aparentemente, habían apen- aprendido qué cosas era bueno hacer para las iglesias cristianas a fin de edificar su fe en Jesús. Aunque no dice que Pablo y Bernabé habían visitado Samaria, sino solo Pedro y Juan y Felipe, por supuesto, pero Pablo y Bernabé tomaron esa ruta en lugar de ir a cualquier sinagoga a predicar y enseñar allí, porque parecían tener una meta en mente y esa era visitar congregaciones cristianas y mantenerse alejados de las sinagogas que probablemente ya habían escuchado el mensaje del Evangelio y no estaban interesados en él. Por lo tanto, afirma enfáticamente que habían causado gran alegría entre los hermanos. Y allí resalta la palabra hermanos, porque no son judíos los que se mencionan. En cambio, eran la iglesia y la gente de la iglesia. Solo había escuchado los informes y estaban encantados de escuchar este tipo de informes. Sin duda, animaría aún más a otros a entusiasmarse por escuchar más cerca de los que Dios estaba haciendo entre los gentiles, porque les habían declarado la conversación de los gentiles. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ellos tenían gran éxito entre los gentiles o las iglesias samaritanas que habían congregado a llevar las buenas noticias a ellos. Estos cristianos no en una forma u otra estaban muy, muy mal según el reporte. Ellos estaban muy buenas. Parece que estaban ellos enfocando en sus reportes para proveerlo a los cristianos y a las congregaciones de cristianos más que cualquier congregación de judíos. Y que ellos mantenían su fe solamente en judaísmo. Entonces ellos no querían ah, mencionar a ellos sobre lo que estaban haciendo en y por los gentiles según la salvación, porque ya no querían ya esos problemas como tenían anteriormente predicando el Evangelio a los judíos en las sinagogas. Y cuando, versículo 4 dice, y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos
y contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé habían subido a Jerusalén y finalmente llegaron. La iglesia estaba ansiosa por recibirlos y escuchar aquellas cosas que habían sucedido en tierras gentiles. Así estaban presentes los apóstoles y también los ancianos, quienes también habían dado su informe a la iglesia en Jerusalén. Esto tampoco fue entre los judíos, porque así como habían dado informes entre las iglesias y no entre ninguno de los judíos, habían declarado a la iglesia en Jerusalén e incluso a los apóstoles y a los ancianos lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo y Bernabé, quienes habían sido enviados desde la iglesia en Antioquía. También se puede afirmar aquí que Pablo y Bernabé, hasta donde sabemos, no habían trabajado de otra manera que no fuera la predicación y la enseñanza del mensaje del Evangelio. Dar estos informes a las iglesias ayudó a que las iglesias se sintieran animadas y entusiasmadas con lo que el Señor estaba haciendo. Además, podría haber inspirado a otros a incluso desear participar en el crecimiento. Amén y amén. Supongo que también podrían haber ido fácilmente con Pablo y Bernabé y podrían haber estado dispuestos a que alguien más los acompañara, porque originalmente tenían a Juan Marcos con ellos, pero en esa etapa él había regresado y ellos también, pero su propósito no era en esencia engrandecerse a sí mismos, sino al Señor y lo que él estaba haciendo. De hecho, su propósito principal era llegar a Jerusalén debido a una determinada cuestión, y esa cuestión era el hecho de que ciertos judíos cristianos líderes estaban promoviendo la circuncisión entre los gentiles hasta el punto de que habían explicado que los gentiles no serían salvos sin ella. Por lo tanto, estaban allí con ese propósito para hacer negocios y hacer lo que los apóstoles pensaran sobre el tema. Por lo tanto, una vez logrado esto, aparentemente, tendrían la idea de que los apóstoles se pondrían de su lado, pero entonces podrían estar seguros de que ningún otro judaizante promovería su causa de la circuncisión entre los gentiles y tendría el respaldo de los apóstoles. Aleluya y gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 5. Aleluya por la gloria de Dios. Aleluya. Versículo 5. Aleluya. Vamos a verlo. Y dice, pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que creían diciendo, era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Por lo tanto, Lucas en este punto plantea la cuestión más importante de por qué estaban
realmente allí. Simplemente dar un informe no era el objetivo para ellos estar allí, pero su propósito era tratar con los judaizantes. Aquí los nombra como la secta de los fariseos, quienes probablemente habían entrado en la fe de Cristo, pero estaban predicando que los gentiles necesitaban ser circuncidados, pero no se detuvieron allí. También les habían mencionado que estos judaizantes también estaban influenciando a los cristianos para que guardaran la ley de Moisés, y eso significaba sin duda que tendrían que seguir los rituales de la ley de Moisés. Algo debió haberse dicho respecto a esta acción que estaba haciendo la secta de los fariseos, porque los apóstoles y los ancianos se habían reunido y estaban allí necesariamente para tratar este asunto en cuestión. Seguramente también lo considerarían con la ayuda de Dios, lo más importante. Entonces, versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Versículo 7. Y habiendo habido mucha disputa, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que hace ya algún tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles por mi boca oyeran la palabra del Evangelio y creyesen. Amén. Los que realmente necesitaban hablar eran los apóstoles y supuestamente el mismo Pedro, porque Dios lo había usado para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles al principio en la casa de Cornelio. Sin embargo, allí el apóstol Pedro no les había mencionado nada sobre la circuncisión ni que los gentiles debían guardar la ley de Moisés. Entonces, Pedro empezó a hablar, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver, aleluya. Entonces Pedro comenzó a dirigirse a los apóstoles, a los ancianos y a todos los que se habían reunido para oír acerca de este asunto. Parecía presentar no una fuerza externa que perseguía a la iglesia, sino una enseñanza que estaba sucediendo y que podría haber tenido graves consecuencias si no la hubieran hecho bien. Por lo tanto, es necesario debatir la cuestión de forma abierta y reverente. Pedro les recuerda lo que Dios había hecho para que los gentiles recibieran el mensaje del Evangelio. Pedro lo llamó la elección de Dios, de usarlo con ese propósito de traer a algunos de los gentiles a la iglesia, lo que esencialmente sería una oportunidad para que todos los gentiles vinieran a la iglesia. Sin embargo,
Pedro estaba hablando del primer tiempo y no de todos los tiempos, porque no podría estar en todos los lugares para predicar a todos los grupos de gentiles que habían de oír el mensaje. Por lo tanto, Dios lo usó solo para que el primer grupo de gentiles fuera traído a la iglesia. Antes de que comenzara a hablar, mucha gente discutía sobre si los gentiles debían o no acatar la ley de Moisés y guardar la circuncisión. En ese momento, el argumento pudo haber incluido incluso a Pablo y Bernabé. La verdad es que los judíos allí ya habían recibido la circuncisión y ya habían obedecido la ley de Moisés hasta ese momento. Sin embargo, tal vez no todos entendieron lo que Dios le había mostrado a Pedro antes de que subiera a la iglesia, a la casa de Cornelio. Y esa visión que era de Dios, tal vez no la entendieron al máximo si habían oído hablar de ella. Pedro se lo había dicho a los cristianos en Jerusalén, pero esto también le da un punto de discusión para ese argumento de que los gentiles no necesitaban seguir la ley de Moisés, porque fue a través de esa visión que Dios le había dado, que Dios mismo le había dicho que se levantara y comiera. Por lo tanto, en realidad no era solo para los gentiles, sino también para los judíos e incluso dentro de la tierra de Israel, que los cristianos, por supuesto, los cristianos judíos ya no tenían que seguir los rituales ceremoniales de la ley de Moisés, que en parte eso era lo que Dios lo le estaba mostrando a Pedro con esa visión. Aleluya, por la gloria de Dios. Entonces vamos a leer versículo 8. Versículo 8 que dice, vamos a ver si nosotros podemos leerlo. Amén y amén. Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como a nosotros. Sin embargo, podría haber sido que Pedro ya sabía que ese grupo de personas conocía su visión, por lo que aquí no lo menciona. En cambio, había usado el ejemplo de los gentiles que habían recibido el don del Espíritu Santo. Eso significaba que por haber recibido el don del Espíritu Santo, habían sido aceptados por Dios y que además no habían seguido la ley de Moisés. Se puede decir con la idea de la circuncisión o de la obediencia a los rituales de la ley de Moisés. Cuando echamos un vistazo a Hechos capítulo 10, cuando Pedro y los otros judíos que estaban con él, y después de que Pedro les predicó a lo que Pedro les había alentado, de hecho, les había ordenado hacer era bautizarse en el nombre de Jesús. No había mandamiento de Pedro ni de ninguno de los demás
judíos que estaban con ellos de seguir la ley de Moisés y circuncidarse. Dios es quien conoce los corazones y por el hecho de que Dios había dado el Espíritu Santo a los gentiles durante la predicación de Pedro a la casa de Cornelio, era lo mismo que cuando Dios había dado el Espíritu Santo a los judíos en el día de Pentecostés. Por tanto, no hubo diferencia entre ninguno de ellos. Versículo 9 dice, y no hagáis diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí el apóstol Pedro había enfatizado que no había diferencia entre los judíos y gentiles en cuanto a propósito de la salvación, porque estaba abierta a todos. Y Dios primero había permitido que llegara a los judíos, pero luego la ofreció a través de Pedro a los gentiles. Por lo tanto, ambos pueden recibir el mensaje del Evangelio y actuar en consecuencia. Pero no hay necesidad de guardar la ley de Moisés y la circuncisión para los gentiles. Y en lo que respecta a los rituales, tampoco hay necesidad de que los judíos les, los guardan. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 10. Aleluya. Y versículo 10 nos dice, a ver, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Lo que suena aquí es el hecho de que los judaizantes o esa secta de los fariseos, al hablarle al pueblo acerca de guardar la ley de Moisés y la circuncisión, estaban hablando a los discípulos, y eso significaba para los gentiles que esos discípulos debían haber sido tales que habían estado en la iglesia por algún tiempo. Si uno toma la idea de los discípulos de Jesús, esas eran las personas que Jesús había entrenado para el ministerio. Si la idea discípulos aquí incluye a aquellos que son gentiles preparándose para el ministerio, entonces se deduce que la secta de los fariseos que habían enseñado esto en realidad estaba tratando con aquellos gentiles que habían estado en la iglesia por algún tiempo y habían tomado esto muy en serio. Por lo tanto, dado que Pablo y Bernabé estaban presentes, debieran haberles dicho a esos discípulos que investigarían más a fondo este asunto con los apóstoles en Jerusalén. Sin embargo, por sí mismos habían decidido no sugerir a a esos discípulos que hicieran tal cosa. Por lo tanto, debe haber sido su consejo
que se mantuvieran firmes hasta que recibieran noticias nuevamente. Aleluya, gloria a Dios. Por eso los apóstoles decidieron enviar una carta y otros discípulos que fueran portadores de una carta con esa información para dar alivio en cierto sentido a los discípulos gentiles, porque como había dicho Pedro, sería como un yugo que alguien ni siquiera podría llevar, pues sus antepasados ni siquiera podrían llevarlo. Y Pedro dijo esto, aunque tenían el Espíritu Santo para poder ayudarlos, pero no se esperaban que siguieran esos ritos y circuncisión de la ley de Moisés. Versículo 11 dice, pero creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos así como ellos. Amén. Aleluya. Así habían creído que la gracia del Señor Jesucristo era para el pueblo de Dios. Seguramente lo que lo es para nosotros también. Versículo 12 dice, entonces toda la multitud guardó silencio y ahí oyó a Bernabé y a Pablo contando que señales, contando qué señales y prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pero los cristianos discutieron. Luego el apóstol Pedro habló al pueblo y fue el hecho de que Pedro había terminado su argumento que terminó con el hecho de que los gentiles junto con los judíos creían que es por la gracia del Señor Jesucristo que los cristianos serían salvos. Por lo tanto, no estaba poniendo diferencia entre judíos y gentiles en su salvación. Por lo tanto, ni siquiera les correspondía a los cristianos judíos seguir la ley de Moisés desde ese momento en adelante, porque ya no tenían en la parte ritual lo que ellos necesitaban observar. Por supuesto, no estaban hablando con el pueblo judío que aún no se había convertido al cristianismo, porque eso no les habría sentado bien y les habría dado más razones para perseguirlos aún más. Sin embargo, esto fue discutido y disputado entre los creyentes cristianos y los que eran apóstoles y ancianos. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es el tema. Judíos y gentiles no necesitaban obedecer la ley de Moisés. Podemos decir ya jamás. Porque Jesucristo había sido crucificado, entonces ya no tenían que llevar los animales para sacrificarlos, porque Jesucristo mismo sacrificó a sí mismo para nuestra salvación. Entonces su sangre es la sangre que puede limpiar nuestros pecados y que seamos libres de todo pecado por el nombre de Jesús y por
el Espíritu Santo, podemos, aleluya, ser victoriosos y no hacer